Lo estoy esperando en la recta. Va a cruzar el túnel del viento. Va a cruzar el túnel del viento. Cruza el túnel del viento. Lo hace bien, tranquilo. Va al frenado. Cuidado. Cuidado con esa frenada ahí. Regresa rápidamente. Cuidado. Cuidado. Amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad estamos en el Autódromo de Tocancipá, en uno de los eventos más importantes a nivel nacional de tractomulas. Es el Gran Premio Nacional de Tractomulas. Básicamente aquí se vive mucha adrenalina 2 días, sábado y domingo, y hoy es sábado. Ya les he cargado una primera parte acerca de lo que vivimos observando a algunos participantes en horas de la mañana, pero ahora estamos alrededor de mediodía. Estamos en una parte donde muy pocos pueden acceder, donde hay algunos stands, pero muy pocas personas pueden acceder, y quería mostrarles a ustedes más o menos lo que podemos divisar acá, porque hay desde cardanería hasta tractomulas totalmente nuevas. Se podría decir que las personas que pasan por ese puente que dice móvil son las que tienen el privilegio de estar en este sector, pero para eso tienen que tener una manilla especial. Nosotros, como entramos como prensa, tenemos acceso a varios sectores del autódromo, como en este momento estamos en el famoso óvalo. Así se determina donde se parquean o se estacionan todas las tractomulas que van a competir, y también hay una carpa, como ustedes están viendo en este momento, donde atienden a todos los participantes, a todos los pilotos y copilotos. Allí almuerzan, les dan instrucciones, entre otras cosas. Es un sector del autódromo muy interesante, donde hay algunas cosas para ver, como todos los vehículos que están participando, y también pues están alistando los vehículos, preparándose, rezando, entre otras cosas. Sin embargo, como nosotros tenemos el privilegio de estar acá, pues obviamente es importante mostrarles a todos ustedes, a los que no estuvieron y a los que no tuvieron acceso a este lugar. Aquí es donde descansan todos los vehículos que van a participar, y es una fila inmensa. Fueron alrededor de 140 carros que participaron este año, y ni siquiera alcanzamos a grabarlos todos. Ese vehículo naranja que ustedes están viendo ahí es el campeón actual del Gran Premio Móvil del BAC. Solo que en ese momento, cuando lo estaba grabando, aún no lo sabíamos. Y de segundo puesto quedó esa hermosa Next Gen amarilla. Son hermanos Rodríguez, más conocidos como Edwin y Carlos Rodríguez. Faltó el tercero, que es John Tito Rodríguez, para que quedara un podio de los 3 hermanos Rodríguez este año que pasó. Y bueno, es importante resaltar que todos los carros que vinieron muy hermosos, bien arreglados, con publicidad de muchas empresas, reprogramados, con turbos cambiados, entre otras cosas. Como esta Next Gen que estábamos viendo ahí, ¿qué les parece a ustedes? Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de estos carros que vinieron este año a participar, porque son solo carros nuevos, reprogramados y modificados. Me gustaría comentarles que no es la primera vez que yo asisto a este gran evento. La primera vez que yo asistí fue con mi padre y con mi abuela, que en paz descanse, y fue una experiencia muy hermosa, que a pesar de que en un inicio la compartí en familia, se convirtió en algo para mí que yo tendría que hacer parte de alguna manera. Y aquí estamos, somos parte de prensa en esta ocasión y en repetidas ocasiones. Gracias a Dios estamos aquí para mostrarles a ustedes toda esta cantidad de carros
que a lo largo de los años ha cambiado esta historia, se ha vuelto algo completamente distinto, porque cada año cambian de pruebas, cada vez son más pruebas de destreza, porque algunos años se convirtió prácticamente en que el carro que más andara era el que iba a ganar, y en algunas ocasiones, en algunos años, esto pasó y la gente tuvo cierto rechazo hacia esa situación. Pero este año demostraron que las pruebas que pusieron fueron netamente de destreza. También cabe resaltar que si antes eran muy poquitos los carros que venían reprogramados o modificados, este año vinieron bastantes. Entonces como que se comienza a equiparar. Se pierde a la mano izquierda. Seguimos, regresamos a la punta. En este momento el número 3. Julián Andrés, ahí está en la zona de frenado, demuestra la bandera verde. Vamos a retroceder rápido, Julián va a sacar la tractomula, la saca, recibe bandera verde y se va para la parte final del recorrido. Mire ese frenado, se nota el profesionalismo. Él es Julián, uno de los participantes más jóvenes en ganar el Gran Premio Nacional de Tractomulas, y obviamente lo hace demostrando su destreza. Cada vez que él conduce y pasa por esta pista, muestra de qué está hecho y el talento que tiene. El viento viene volando. Hace la prueba de Pidón y cruza. Que hemos bautizado de varios años, dos gladiadores en la pista, José Miguel Guillo, el número 5 y el número 6, el narinense José Armando Pantoja. Está haciendo en este momento la prueba de frenado, lo hace muy bien Guillo, viene muy bien, va hacia adelante rápidamente. Él es Juan Carlos Galindo y participa en una Kenworth T800 muy extraña, porque el conjunto es un poco diferente a la que estamos acostumbrados a conocer o a ver aquí en Colombia. También es un piloto que lleva viniendo en repetidas ocasiones a este gran evento y ha demostrado su destreza a lo largo de la historia. Creo que 3 con esta tractomula, el Gran Premio Móvil Delta de Tractomulas, y su opinión y su objetivo es tratar de ganar en esta oportunidad la Copa Campeón de Campeones. Está en la zona de frenado, lo hace bien la primera parte, va, cruza nuevamente, se impulsa de frente, va con todo, toma la mano derecha, toma toda la derecha, ahí va a ser un grado de 270 grados, un giro de 270 grados, va corriendo tranquilo, lo va tomando, lo va haciendo bien, culebreando, pasa por el lado, va muy fuerte, el número 10, poquito, Juan Carlos Galindo, esa fue una de las primeras advertencias que les hicimos ayer en la reunión de pilotos. No pasen tan rápido por el túnel porque pueden provocar penalizaciones y así el total ganó 5. Es el récord que se tiene en ese momento. Detrás de él está Juan Carlos Galindo, que tiene 4 a su haber. El otro Guillo que después ganó fue su hermano, el que está en carrera, Sergio Fernando Guillo. Después apareció José Miguel Guillo, y el más reciente es Henry David Guillo, que lleva 3 títulos acumulados. El número 9 en la pista está en este momento, acaba de hacer la prueba de frenado y se viene, toma la de 270 grados, gracias. Ok, Se había ido el volumen, gracias muchachos. Y vuelve nuevamente a bombonear, lo hace muy bien, lo hace lento. Entre otras cosas le comento, Javier, que José Arturo Guillo ya se había retirado en las competencias. Perdóneme porque viene cruzando el túnel del viento, pasa el túnel del viento muy rápidamente, lo hace rapidito,
Uno de mis sueños siempre ha sido competir en este gran evento y tengo claro que lo voy a lograr. Tengo que ponerme a entrenar y obviamente a capacitarme al 100% para lograr estar en estas competencias. Como este piloto, en este momento estamos observando un piloto que viene desde el país Ecuador, porque este evento se ha internacionalizado y a lo largo de la historia siempre han venido pilotos ecuatorianos, pero en esta oportunidad vino un piloto también del país México. Entonces, más adelante les estaré mostrando. Ahí vamos a ver, ahí se ve, mire, va volando, va muy bien, va muy concentrado en cada uno de sus movimientos. Mira la zona de frenado, puede ir rápidamente va hacia atrás, lo ha hecho muy bien. Rápidamente, bandera verde, siguiente bandera verde, se va hacia adelante, aquí viene la reacción. Vamos a Ricardo, a nombre de Móvil Delta en sus 100 años. Claro, vibra la tribuna de Ecuador. Allá está don Carlos Torres, don Freddy Flores, también que han venido de Ecuador a acompañar a este gran campeón ecuatoriano a medir fuerzas. El año pasado Andrés Viveros dejó la vara muy alta, fue su campeón, entró en la recta principal. Se va rápidamente hacia la derecha, está tomando un tiempo significativo, toma ahora a la izquierda, muy bien, viene a la zona de frenado, aquí se definen muchas cosas, Claro, se definen muchas cosas. pero aquí si el competidor ve que le trae una buena experiencia, Julián Pedraza es un piloto que tiene mucha destreza y como lo ha demostrado a lo largo de la historia. Sin embargo, en algún momento consideramos que se estaba quedando sin carro, pero en esta oportunidad llegó con un vehículo totalmente nuevo, esa hermosa Next Gen. se metió bien el ecuatoriano, Huertas viene con el número 11 y viene con el número Sí, señor, en este momento, Pantoja toma la delantera, se fue muy largo. Y es que hoy en día es muy importante contar con un vehículo totalmente nuevo, un motor que no tenga mucho desgaste, porque si tiene mucho desgaste no va a tener los mismos caballos de fuerza que va a tener un vehículo completamente nuevo. Como en este caso, escuchen ese turbo como suena. Vamos a ver, lo hace muy bien Guío. Carvajal, porque Guío lo está haciendo muy bien y está tomando una ventaja que va a ser suficiente para ganar y aspirar a la cuarta. Guío es otro de los participantes que se ha destacado a lo largo de los años. De hecho, ha ganado en repetidas ocasiones este gran evento. Muy bien, claro, porque sabe Guío, también sabe que tiene mucha Este año volvieron las pruebas con tráiler, las habían quitado o las habían descontinuado, pero gracias a Dios y gracias a los organizadores volvieron estas espectaculares pruebas a este gran evento. Ay, Dios mío, mire, ya, que no se pase de ahí, ya que ya acaso. Bueno, listo, allá pasan nuestros motociclistas.
Nuestros motociclistas, nuestros pace cars pasan allá rápidamente. Bueno, una carrera de motos. Sí, señor. Bueno, tribuna, se alista. La ganada no tan rápido. Vamos a ver luego cuánto se pierde la motocicleta. Don Ricardo Ruiz el primer. Usted lo está recibiendo. Se va cubriendo como En el momento en que pudo y estimó, aceleró muchísimo, tanto que por momentos llegamos a pensar que iba a perder el control de su vehículo. No lo hizo, va a entrar sobre la recta principal y viene para la última parte del recorrido. pasa el túnel del viento rápidamente. Viene para el frenado. Señoras y señores, aquí se define todo. Aquí esto es todo o nada. Se quedó paradito otra vez. Va hacia atrás rápidamente. Lo hace de bandera verde. Tiene que venir a acelerar a fondo. Tiene que acelerar a fondo si quiere ganar. Opa, puede ver, se quedó un poquito trabado. Lo hacen todo como un profesional. Lo estoy esperando en la recta. Va a cruzar el túnel del viento. Va a cruzar el túnel del viento. Cruza el túnel del viento. Lo hace bien, tranquilo. Va al frenado. Uy, cuidado. Cuidado con esa frenada ahí. Regresa rápidamente. Cuidado. Ese es el riesgo, para que te des cuenta que no es que sea fácil. Hay que saberlo manejar, hay que saberlo manipular. Ya toma dirección de ese pie. Después de vivir esa prueba con tráiler, vamos a vivir algo emocionante, un duelo de titanes. Julián Andrés Pedraza se enfrenta a Henry Guido. Pero esto va a quedar para el próximo video. Si les está gustando este contenido, los invito a suscribirse, es totalmente gratis y de esta manera nos ayuda a que lleguemos a muchos más lugares del mundo para compartir esta clase de cosas que vivimos. Recuerden también activar la campanita y dejarme en los comentarios cualquier cosa porque los estamos leyendo. También me gustaría extenderles la invitación a que vengan el próximo año a este gran evento móvil del BAC, a que vivan toda esta gran emoción que uno siente, que uno vive aquí en este lugar, en este autódromo de Tocancipá. No siendo más, gracias por ver el video, Dios les bendiga y nos veremos en el próximo video donde voy a cargar este gran duelo de titanes. Dios les bendiga nuevamente y nos veremos en una próxima ocasión. Primera vez que llega a la final de una Copa Campeón de Campeón. La primera vez. Ay. Oigan, es solo Pipe. Bien, Pipe, volvimos a trabajar con el cuadro. Claro, faltaba la batería para el pito. Eso es.